Queridos amigos, queridas amigas, vamos a estar en esta bella mañanita estudiando la palabra de poder. Qué mejor manera de empezar la semana. Y vamos a estar con este tema en el que vamos a hablar de apatía, entusiasmo y menorá. Primero vamos a hablar de la apatía y qué es ser apático. Ser apático es desinteresarte por algo que estás llamado a disfrutar y a trabajar, algo en lo que estás destinado a trabajar y sin embargo no tienes deseo de ese trabajo, no se te despierta el interés por tu propio trabajo, por tu propia dedicación. Eso es apatía, ¿verdad? Básicamente. Yo decirles por delante que yo no concibo deseo sin indagación, es decir, yo no comprendo cómo a una persona puede gustarle, no sé, la música sin saber de los principales cantantes de la historia, sin indagar en los principales cantantes de la historia, incluso en la música clásica que nos llevó musicalmente a este periodo de la historia, ¿no? Porque antes de conocerse, por ejemplo, un rockero, si de verdad no es apático, debería saber también de música clásica, porque de ahí parte. Y no entiendo, por ejemplo, también cómo alguien al que le guste, que diga que le guste el baloncesto, ignora la propia historia del baloncesto, nacional e internacional, de cada país e internacional, ¿verdad? Y no se sepa la historia de lo que han sido leyendas, en este caso del baloncesto, pero se puede aplicar también a la música, ¿no? ¿Cómo puede gustarte la música y no saber las leyendas de cada situación, de cada sitio, ¿no? En este caso la música o el deporte, ¿no? ¿Cómo no? Si no hay leyenda, no hay indagación, porque la leyenda notamos que es leer, ¿verdad? La leyenda no solamente está ahí como icono, sino que es de leer, de estudiar, de tener un interés, ¿verdad? Entonces, de verdad que yo no concibo, para mí no es entendible esa apatía generalizada de que digas que te guste algo y sin embargo no saber de ese algo, ¿verdad? No lo entiendo, no lo entiendo. Por ejemplo, decir mucho que amas a Dios y sin embargo no leer nunca la Biblia. Es algo que no me cabe en la cabeza. Eso es apatía. Es que no me cabe en la cabeza. Entonces, si te gusta, de verdad, aprendes. Y si lo amas, lo aprendes. Y si no, es que no te gusta ni lo amas. Y esto se aplica también, por supuesto, a las cosas de Elohim, ¿verdad? Y esa apatía se basa en una contradicción, especialmente contradicción a sí mismo, a sí mismos. Porque por un lado dices que te gusta, que lo deseas, que te interesa, pero por otro lado no te interesa porque no lo indagas, no lo estudias. Entonces, ahí tenemos un engañarse a sí mismos, y es ese pueblo contradictor. O sea, esa apatía parte de ser eminentemente un pueblo contradictor. En Isaías 65, 1 al 15, leemos la palabra de poder en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Claro, dado que los que decían que sí, los que parecían preguntar por él, se comportaron apáticamente, desinteresadamente, decían que sí pero no, decían que sí lo deseaba, que sí lo deseaban a Elohim, pero no lo estudiaban, no recibían, no acataban.
Entonces dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación que ni siquiera invocaba mi nombre. Y esos estaban siempre con el Dios en la boca, o con Elohim en la boca, diciendo que sí, que lo amaban mucho, pero en verdad no se interesaban, no indagaban, no procuraban, conocerle, ¿verdad? Entonces dice, extendí mis manos todo el día, esperando a ver si es verdad, si dicen que me aman, a ver si sus actos lo refrendan. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde y contradictor, dicen otras versiones, que anda por el camino que no es bueno, por el camino de la apatía. Por camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Unos pensamientos que ni siquiera están alineados, porque dicen una cosa y sienten y hacen otra muy distinta, ¿verdad? No son consecuentes consigo mismos. Es un pueblo contradictor consigo mismo. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro. ¿Por qué lo provocaba en su propio rostro? Porque es que supuestamente lo invocaba, lo llamaba, quería saber de él. Eso es provocarlo en su propio rostro y eso acarrea ira de parte de Elohim. Decir que sí, que lo amas, pero no interesarte de verdad por lo que él dice, sino que lo que te interesa es la conclusión que tú sacas para tu propio interés y principalmente por esto, por el hecho de que eres apático. Dices que sí que lo deseas, pero no lo deseas en verdad. Entonces esto llama a la ira, porque dice, un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Y esto es muy profundo, porque sacrificar en huertos expresa que el sacrificio se tenía que hacer en un altar, como Elohim lo disponía, no en huertos, porque sacrificar en huertos viene a decirnos poner lo solemne, lo más solemne, en boca de todo el mundo. Huerto es lo que todo el mundo dice amar, ¿verdad? El huerto. Las palabras que a todo el mundo le llaman la atención: libertad, fraternidad, armonía, amor, ¿verdad? Eso es el huerto. Pero la solemnidad del sacrificio que tienes que hacer personalmente, ese sacrificio no se ha acabado, sino que nos toca a cada uno, ¿verdad? Que sí, que el Mashiach se dio, sí, pero el Mashiach se dio como sacrificio para que tú tuvieras la oportunidad a su vez de sacrificarle a él, de sacrificarle tu propia levadura de tu pecado, tu propia arrogancia, ¿verdad? Entonces dice sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Queman incienso, pero ese incienso es se convierte en incienso para un dios extraño. Se convierte en incienso para un dios extraño sobre ladrillos, cuando las piedras del altar tenían que estar compuestas de piedras no labradas a mano, y sin embargo ese altar en el que queman el incienso son ladrillos hechos con manos humanas. Esto nos habla de una fabricación casera, de una fabricación personal, o lo que es más irritable para Elohim todavía, una construcción, podríamos decir, pues eso, de fábrica, una fabricación con código de barras, se puede decir, del propio altar de Elohim, es decir, manoseado por manos y doctrinas de hombres, y ese altar no estaba llamado a hacerse de esa manera. Incienso representa oración. Cuando haces la oración
en un altar de ladrillos manoseado por doctrinas de hombres, entonces esto es aberrante a ojos de Elohim. Dice que se sientan entre sepulcros, hay mucha gente apegada a los muertos, a sus muertos, a indagar, a ver quién ha cruzado al otro lado, a ver con qué muerto pueden hablar, toda esa serie de ouijas, de espiritismo, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay apegada a eso? Se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos. Estos son rituales, desde el vudú a la masonería, que comen carne de cerdo, y esto lo dice como abominación cuando en el paganismo y en el cristianismo que toma del paganismo ha sido un habitual la carne de cerdo. Y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Fíjense, una cosa viene acompañado de la otra. La dieta sucia viene acompañado de esa oración sobre ladrillos, de esa oración sobre doctrinas manoseadas de hombres y ese espiritismo. Todo viene de la mano. Lugares secretos, que te habla de ocultismo, y la dieta sucia. Que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Encima de que son aberraciones delante de Elohim, se tienen como es que son santos, porque supuestamente mantienen una compostura y a veces utilizan las familias para hacerse respetar, de que están predicando de años y tienen una familia que supuestamente les aprecia y ellos cuidan como cabezas, ¿verdad? Pero dice que pecan de todo, pecan de espiritismo, pecan de sacrificar a los huertos, esto es decir lo que todo el mundo quiere oír, quemando incienso sobre ladrillos manoseados de doctrinas de hombres, se sientan entre sepulcro, espiritismo, lugares secretos, ocultan sus pecados y encima dieta sucia. Y encima dice, quédate donde estás que soy más santo que tú. Quédate donde estás que soy más santo que tú. Tremenda desvergüenza, ¿verdad? Tremenda arrogancia de hombres. Entonces dice, estos son humo en mi nariz. Fíjense la indignación que Elohim guarda hacia ellos. Y están reservando. Está reservado el juicio sobre ellos, porque estos van a ser presa de Elohim. Porque fíjense lo que siente por ellos. Dice, estos son humo en mi nariz. Relincha de rabia contra ellos. Espérese que los coja. Fuego que arde todo el día. He aquí escrito está delante de mí. No guardaré silencio, sino que les daré su pago. Emet. Y les recompensaré en su seno por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres, de las que no os habéis desvinculado, juntamente el patrón, porque quemaron incienso en los montes, además de los huertos, en los montes escudándose tras sus estados, tras sus países y adhiriéndose a leyes injustas de sus propios imperios de ateísmo y satanismo. Monte es imperio. Y en las colinas me injuriaron, en las colinas donde parecían que estaban pertrechados, en las colinas de denominaciones religiosas. Sabemos que si monte es imperio, colina es denominación. En las colinas, confesiones religiosas, me injuriaron. En verdad no querían saber nada de mí. Me invocaban, pero invocaban quemando incienso donde no tenían que quemar incienso, manoseando mis altares, dieta sucia, espiritismo. Así que me injuriaron en las colinas. Por tanto, mediré en su seno su obra pasada.
mediré en su seno su obra pasada. Sin embargo, ellos dicen, de mis pecados no se acuerdan nadie porque están en el fondo del mar. Bueno, pero aquí te va a pasar factura, porque has sido enormemente pues desvergonzado y arrogante contra Elohim. Entonces, dice que mediré en su seno su obra pasada. Así dice el patrón, como cuando se encuentra mosto en el racimo y alguien dice no lo destruyas, porque en él hay bendición, así haré yo por mis siervos para no destruirlos a todos. Hará la diferencia. Sacaré de Jacob su descendencia y de Judá heredero de mis montes, quien heredará tu monte Kadosh, el limpio de manos y puro de corazón. Mis escogidos la heredarán y mis siervos morarán allí. Sarón será pastizal para ovejas y el valle de Acor para lugar de descanso de vacas para mi pueblo que me busca. Pero vosotros que abandonáis al patrón, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, para el azar, para el vaticinio, Vaticano, y que preparáis vino mezclado para el destino, vino mezclado, diferentes hechizos, fornicaciones espirituales para el destino, para planear cómo va a ser el futuro, como tenían previsto, consagrar a los niños en este mes, pero no les ha valido. Yo os destinaré a la espada, dice nuestro patrón, y todos vosotros os encorvaréis para la matanza. Os encorvaréis para la matanza, es decir, que ellos mismos pondrán el cuello. Y esto se ha visto en este tiempo. Falta que hubieran dicho, vamos a guillotinarnos, vamos a guillotinaros, para que la gente hubiera salido a preguntar dónde se ejecuta, porque ellos mismos ponen el cuello. Porque llamé, mas no respondisteis, hablé, mas no me oísteis, hicisteis lo malo ante mis ojos y escogisteis aquello que no me complacía. Por tanto, así dice el patrón Elohim, he aquí, mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. He aquí, mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí, mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. He aquí, mis siervos darán gritos de júbilo, con corazón alegre, mas vosotros clamaréis con corazón triste. Esto ya se ha visto. Y de gente que parecía que eran siervos de Elohim y que parecía que invocaban su nombre, ¿verdad? Pero eran aberrantes delante de Elohim. He aquí, mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, mas vosotros clamaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado gemiréis. Y dejaréis vuestro nombre como maldición a mis escogidos. El patrón Elohim te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre, no por el nombre de maldición, porque ellos se hacen llamar Israel o Israel espiritual, en el caso del cristianismo. Así que serán llamados por otro nombre y nos dejarían un nombre como maldición, que sería ese Israel espiritual o ese Israel estado bestia que tampoco es. Así que ese es el pueblo contradictor. En el 11.1, en el 11.2 del libro de Isaías también, Isaías 11.2, tenemos aquí esta escritura que nos dice así. Bueno, esto no lo vamos a leer porque lo he anotado aquí cuando no venía a cuento, seguramente para otra predicación. Entonces, este pueblo contradictor que dice pero no hace, que se mueve en aberraciones, porque en verdad no le interesa ni ama a su creador, a su padre, a nuestro Abba, a nuestro patrón Yahshua HaMashiach, no lo ama, dice que sí pero no, es mentira. Es porque es un pueblo contradictor, de sí mismo, en sí mismo, ¿verdad? Dice que lo ama pero no lo estudia, dice que lo ama pero
no quiere saber nada de él, no lo escudriña, no lo estudia, y si lo estudia es para sacarle beneficio y que le diezmen y que le hagan y que le tengan en los mejores sitios, ¿verdad? Son mendigos, mendigos de bienestar, mendigos del aplauso de la gente. Entonces, estos son cínicos y nihilistas, este pueblo contradictor, porque como en verdad no dicen que tienen deseo, pero no indagan en lo que dicen desear, se hacen cínicos. Una persona cínica es una persona que se mueve en la falsedad absoluta, ¿verdad? Y que se engaña a sí misma. Y nihilistas, y los nihilistas era una escuela de estos cínicos que se engañaban ellos mismos, se creían sus propias podredumbres y mentiras, y los nihilistas incluso tenían unas escuelas de nihilismo. Y el nihilismo se ha movido sobre todo en el humor, en el humorismo, en los cómicos, ¿verdad? Niegan la realidad, niegan la verdad de las cosas, recurriendo al nihilismo y por la vía también muchas veces del absurdo. Ese es el nihilismo que se mueve en ese cinismo, es una escuela de pensamiento, ser nihilistas, negar la verdad, negar la existencia de los hijos de Elohim, ese es el nihilismo en el que se mueven todos estos del pueblo contradictor, ¿verdad? Niegan la existencia del pueblo de Elohim, aunque se hagan llamar creyentes, y mucho más también en lo secular, por medio de cómicos, por medio de gente de la televisión, de la farándula. Todos estos niegan la existencia de los hijos de Elohim, nuestra manifestación evidente ya en el mundo, impactando el mundo en el día de hoy. Entonces, es lo que han tratado de hacer con esas escuelas nihilistas de pensamiento, que ha reflejado el humorismo, pero que también están presentes, aunque ellos mismos en este caso no lo sepan, entre los creyentes, porque también quieren negar nuestra existencia y quieren hacer pasar su pueblo, que es un pueblo contradictor, un pueblo que tiene un nombre de maldición, porque han dicho pero no han hecho, han dicho desear pero no han indagado, han dicho que guardan la Torá, pero en verdad no han amado al Elohim de la Torá, ni la han comprendido, ni la han hecho carne, sino que la han dejado en palabras y en mandamientos de hombres, en enumeración de preceptos, 613 en muchos casos. Entonces, de estos cínicos y nihilistas, escuelas de apatía, de nihilismo, de cinismo, también ha nacido una moda de oscuridad, una moda de apatía, de flema. Es famosa la flema inglesa, ¿verdad? Flema es eso, flema es apatía. Dicen que sí se interesan, pero no mueven un dedo. Son holgazanes a la hora de estudiar, sumamente perezosos a la hora de estudiar, de disponerse para el estudio, de disponerse para de verdad escudriñar, hacer escrutinio de la palabra de poder para hacer la carne, para hacer la vivencia, experiencia. Entonces, se han llenado de oscuridad. Y esa oscuridad ha sido una moda. Ese cinismo, ese nihilismo, esa apatía, se ha hecho una moda, sobre todo entre los jóvenes. Una moda que ha intentado dejar seco y poner en evidencia, avergonzar al prójimo constantemente, humillarlo. Es una moda oscura. Una ropa, se ha manifestado en ropa de moda lúgubre, ¿verdad? Y también se ha manifestado en el cine, en las películas orientales, sobre todo de terror. Todo esto es apatía, un pueblo contradictor, apático, un pueblo, pues eso, metido ya en la oscuridad. Cine, ropa lúgubre, cine lúgubre, literatura también, que se prestó a esto, a la moda esta de J.K. Rowling, de Harry Potter, de todo ese oscurantismo, estética, pues eso,
gótica, que se llama gótica, pero que en verdad responde a ser enormemente perezosos a la hora del conocimiento y de fingir unas ganas que en verdad no tienen, ¿verdad? Claro, saben de lo suyo, se interesan a lo mejor por lo suyo, pero es que ni de lo suyo saben, porque si te interesa la literatura, por ejemplo, si en verdad te interesa la literatura, no te va a interesar solo J.K. Rowling. J.K. Rowling se cuenta sus gilipolleces de que son cultos masones, todo lo que hace en Harry Potter. Pero celebraciones masonas y familias masonas te están hablando ahí en el libro de Harry Potter. Pero si no sabes nada más de otra literatura, ¿dónde está el estudio? ¿Dónde están las ganas de aprender? En ningún lado. Y lo mismo sucede si te enfocas en el cine y poner portadas en tus fotos de perfil, pues eso, bizarras, ¿verdad? Bizarras. Si no sabes de otro cine, nada más que de cine de terror y de leyendas del cine del terror, ¿dónde está? Yo no comprendo, por ejemplo, un chico que iba a mi clase de acceso a la universidad, que decía que le gustaba mucho el cine. Bueno, y si te gusta mucho el cine, ¿cómo puedes ser fanático? Una de tus películas favoritas, Cazafantasmas. Cazafantasmas es una película para entretenimiento, para una estética ochentera, si quieren, pero que una de tus películas favoritas de la historia del cine sea Cazafantasmas, sí, síntoma de que no estudias de verdad, ni lo tuyo te interesa, no te interesas por nada, eres, pues eso, un pueblo contradictor, que come cerdo, que es espiritista, que es aberrante delante de Elohim. Entonces, vamos a examinar, todo esto es bizarro, ellos adoran lo bizarro, y en el humor, en los videoclips musicales y en los videoclips también en sus ponencias de monólogos o de videos para transmitir algo, lo que transmiten es bizarrismo, son cosas bizarras, son cosas totalmente deformadas, porque ellos se mueven en una deformidad monstruosa ya, monstruosa, como cínicos y como nihilistas y como apáticos que son, pueblo contradictor, bizarro todo lo que hacen, todas sus obras son bizarras, cargadas para angustiarse ellos y angustiar a todos aquellos que tienen el mal designio de verlos. Entonces vamos con las palabras apatía. Apatía vendría de prefijo a, no, y patía, de donde viene, por ejemplo, lo patológico, sería no afectados. Apatía es no afectados. Pero preguntamos, ¿los apáticos no son afectados si luego son los primeros? Los primeros que están mal de la cabeza, que sufren toda clase de depresiones y viven en amargura, porque se mueven en ese arar, en esa maldición de amargura por la transgresión, ¿verdad? Entonces, son los primeros afectados siempre, porque viven en constante dolor, en una amargura constante, vital. Nosotros podemos tener tristeza en un momento puntual, pero ellos tienen amargura de por vida, la tienen dentro. Apatía es desidia y es flema. Es desidia. Le dan pereza a ellos mismos. Ellos no se aguantan ni ellos, en otras palabras. Desidia, flema. Porque son desaprensivos y burladores. A causa de esto vienen todos sus males. Son desaprensivos con el prójimo, con los hijos de Elohim, contra los que tenemos unos principios y una moral, y somos consecuentes con esos principios y esa moral que hemos aprendido de Elohim, y ellos son desaprensivos para todo esto, para todo lo que comporte o lleve o implique tener una voluntad, porque eso es lo que ellos detestan. Como ellos no tienen la voluntad para seguir nada,
realmente odian nuestra voluntad y a nuestra voluntad le llaman ya inhumana. Para ellos no somos humanos porque tenemos voluntad, ¿entienden? Entonces son desaprensivos, burladores, desidiosos, flemáticos. Y ahora, en el término entusiasmo es todo lo contrario. Nosotros, el pueblo de Elohim, se mueve en entusiasmo, en contrario a la apatía, al pueblo contradictor de los cínicos, de los nihilistas, de la moda de la oscuridad, ¿verdad? Nosotros nos movemos en el entusiasmo. El entusiasmo comporta alegría y entusiasmo significa enteos, Dios dentro, Elohim dentro. Eso es moverse en entusiasmo. Es lo contrario a la apatía, ¿verdad? Moverse en alegría, en sinja. Y los que nos movemos en el entusiasmo es porque tenemos a Elohim dentro, en Teos. Y tenemos esa alegría alumbrando nuestros corazones porque somos nosotros mismos esa menorá de Éxodo 25, 31 al 40. Éxodo 25, 31 al 40, que dice así, hablando de la menorá. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro, 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. La flor de almendro nos habla de juventud, manzana nos habla de vigor, de madurez, y flor nos habla de niñez, de infancia también. O sea que en cada época de nuestra vida seamos esa menorá, ese sostén que es la menorá de la luz, de la Or, de Elohim. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Toda la menorá tenía que ser de una pieza, no desintegrada. Una pieza significa cohesión, coherencia. Significa entusiasmo, significa salir de apatía, significa que si de verdad deseamos, indagamos, que si de verdad decimos amar, estudiamos la palabra de poder, las cartas de amor de nuestro amante, ¿verdad? Entonces dice, sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza, todo ello en una pieza labrada a martillo, de oro puro, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, siempre. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces reparamos en el verso 37 que dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y ahora sí vamos a leer Isaías 11:2, que ahora sí viene a colación. Pero reparamos en que hay que alumbrar como menorá de una sola pieza, de integridad, de coherencia, siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca lo que se quiere quitar es la convicción acerca de las cosas. Entonces tenemos unos contradictores, unos nihilistas, unos cínicos que niegan la verdad y que van a estar mintiendo sobre la historia misma. Entonces nosotros hemos de alumbrar siempre hacia adelante, no ir hacia atrás en la historia, porque hacia atrás lo han estado controlando ese pueblo contradictor, esos nihilistas, esos cínicos, esos lúgubres, estos que no tienen voluntad para nada y que la voluntad le parece extraterrestre. Estos han tenido controlada la historia, ¿verdad? Como expresaba el libro de 1984. Quien controla el pasado controla el futuro, decían, ¿verdad?
pues han intentado controlar el pasado. Entonces nosotros lo que hemos de hacer es alumbrar hacia adelante como la menorá, sabiendo que todo es mentira, todo lo que han dicho, pero no entrar a desmenuzar cada mentira, sino hablar de una manera genérica de que todo su discurso y todo ha sido mentira. No entrar en dimes y diretes sobre si la Tierra es plana o es esférica. No, eso no interesa. Lo que interesa es derribar sus mentiras tomándolas todas por igual y toda la misma bazofia, ¿verdad? Y así expresarnos en esa seguridad, en esa convicción, en esa menorá hecha de una sola pieza labrada a martillo de oro puro. Que martillo expresa también palabra, el impacto de la palabra. Y ahora sí nos vamos al 11.2 para que vean las 7 lámparas de las que están compuestas la menorá. En el 11.2 de Isaías, que yo sabía que lo había anotado por algo, pero no sabía dónde situarlo exactamente, y va a ser aquí. 11.2 del libro de Isaías dice: y reposará sobre él, sobre todos los que nos movemos en esa integridad, en esa coherencia, en esa pieza labrada a martillo de oro puro, que es menorá, que transmite luz, entusiasmo, enteos, entusiasmo. Y reposará sobre él espíritu de Yahweh, ruach de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de biná, de conocimiento y de temor de Yahweh, de respeto a Yahweh. Cosa que estos cínicos contradictores no tienen temor de Yahweh, no tienen temor de Yahshua HaMashiach delante de sus ojos, sino que son cínicos, nihilistas, niegan la verdad, son escuelas de apatía y principalmente se fallan ellos mismos porque dicen que desean algo pero no lo indagan, ¿verdad? Ni lo suyo aman, ni en lo suyo son capaces de moverse con voluntad, porque ya digo, la voluntad le parece ya un don para extraterrestres. Y hasta aquí este tema precioso, yo creo, en esta bella mañana que nos concede el Eterno, bendito sea, para empezar la semana. Tengan una semana bendecida. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, besos y abrazos.